Sí, muchas gracias. Nuevamente, respecto a el planteamiento de hacer valer los derechos humanos. Cuando yo le planteaba el contexto de país, usted omitió darme su visión. Pareciera ser que hay graves contradicciones, incluso en nuestro marco jurídico, que en varias de las respuestas que usted ha venido dando le quisiera yo pedir que ahondara. Cuando Marta Tagle, la primera pregunta que le hizo, comentaron sobre la participación del Ejército en temas de seguridad pública, usted se limitó a decir que está prohibido en la Constitución. Sin embargo, esto ocurre. Fuera de una consideración de glosario jurídico, la participación del Ejército en temas que tienen que ver o que inciden en las actividades de seguridad ocurre. Y cuando usted contestó que eso está prohibido por la Constitución, implícitamente me salió la idea de que eso es ilegal. Quisiera oír su detalle sobre ese punto, porque como no lo expuso demasiado con Marta Tagle, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es su planteamiento? Y lo quiero ligar a lo que le contestó usted a Laida Sansores, porque cuando ella le planteó sobre el principio pro persone, usted citó escuetamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que para temas de paz y seguridad nacional esto estaba posibilitado, esto era posible. Son dos cosas, digamos, que en sus exposiciones, por lo escueto de las respuestas, no me quedaron claramente verificados, y sobre todo porque usted retoma como columna vertebral el tema de los derechos humanos como un planteamiento. Quisiera oír su opinión, porque también le he escuchado decir esta visión, que es la que entiendo que es su posición jurídica, de que el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos tendría supremacía el plano constitucional, cuando hay quienes consideran que debería ser el contexto internacional, y en cierto sentido ese fue el espíritu que originalmente, por lo menos en la discusión del constituyente, a mí me tocó tener. ¿Cuál es su posición respecto a estos temas? Usted citó el caso Rosendo Radilla. Quisiera saber cuál es la posición de usted respecto a pues lo que no se ha cumplido de las distintas señalamientos, recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana. Hay muchos con los que el país no ha cumplido. ¿Cuál debería ser el papel de la Corte cuando se incumplen precisamente estas obligaciones internacionales y que tienen que ver con derechos humanos, y que es un caso sintomático? Y quiero armar un estudio de caso con usted porque la verdad es que me interesa. El artículo 96 establece que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República somete una terna a consideración del Senado. Yo llevo debatiéndome desde que se presentó esta terna sobre qué condiciones o qué características tiene que tener esta terna, entendiendo que la terna es para que el Senado y sus integrantes podamos tomar una decisión. Y el análisis que yo le quisiera pedir a usted como constitucionalista o como analista de la Constitución en este caso, es si es posible mantener una terna cuando hay dificultad de equilibrio entre las tres personas que le integran en cuanto a capacidades, conocimientos, es decir, si es que no hay equidad plena en los que componen esa terna. Subrayo, si es que no hay equilibrio entre los integrantes de la terna, si es que no hay las mismas condiciones, las mismas calidades, las mismas capacidades, si es posible que esa terna sirva para tomar una decisión por parte del Senado de la República. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz para dar respuesta. A lo mejor fui demasiado corta en la respuesta, en sentido, lo que pasa es que cuando la senadora Marta Tagle me preguntó en el sentido de que si está prohibido, si la Constitución no lo establece, fue demasiado corta, pero yo parto de que si la Constitución no lo permite, pues entonces
tendría que analizarse a la luz de la Constitución si es válido o no es válido. ¿Sí me explico? No. Si la Constitución no permite la participación del ejército en estas condiciones y se está haciendo, bueno, pues entonces, partiendo de esas dos premisas, la conclusión deriva de que la participación del ejército no tiene sustento constitucional, partiendo exactamente de las premisas. Ahora, tendría que interpretarse y se lo digo honestamente, tendría que analizarse si eso es lo que establece la Constitución, no porque dude de su palabra, sino porque implicaría el estudio y la jurisprudencia de la tesis de la Corte, como decía la senadora Marta. Por eso mi respuesta fue así, a lo mejor fue poco explícita, pero me salté una de las premisas para llegar a la conclusión. En cuanto al caso Rosendo Radilla, el de... y miren, si me dan 10 minutos se los encuentro. Hay una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sustenta en que en la Convención Americana de Derechos Humanos se establece la permisión de restricciones. Y existe, es aislada, es segunda sala. Ahora, no recuerdo exactamente ni el artículo de la Convención Americana que menciona ni el supuesto, pero es de la segunda sala, 10ª época. No me acuerdo si es de la ministra Margarita Luna Ramos, pero es 10ª época, segunda sala, reciente, ¿sí? Que establece que conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sí se permiten las restricciones. ¿En qué supuestos y en qué artículo está? Ahí está la tesis, es aislada, pero ahí está. Ahora, en relación a la paz y seguridad de las personas, en relación a la pregunta de la senadora Laida Sansores, ¿cuál era? Como uno, digamos, de las grandes discusiones que hay, especialmente cuando se trata de ampliar los derechos humanos y los tratados internacionales, eso es lo que invocan. Y usted contestó que hay esta disposición en la cual, bajo los conceptos de paz y seguridad nacional, es posible que así no sea. Existe la Convención Interamericana y existe esa tesis aislada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es 10ª época, segunda sala. No me acuerdo exactamente el contenido, pero sí, o sea, el rubro se puede buscar por restricciones, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí está esa tesis. En cuanto a la terna, le soy sincero, el equilibrio no me toca a mí juzgar ese tema. Ese tema le corresponde a este honorable Senado. Y Rosendo Radilla. Que sí se han cumplido sí se han cumplido. Por lo que tengo conocimiento, no se han cumplido todas los débitos que se impusieron al Estado mexicano. No se lo puedo asegurar porque no le he dado seguimiento al asunto en cuanto al cumplimiento de los deberes que se le impuso al Estado mexicano. Por lo tanto, pero el papel de la Corte sería asegurar que se diera el total cumplimiento de estos deberes. De oficio, yo creo, sin que fuera petición de parte. Gracias, senador Ruiz Peter. Para que no quede como una pregunta vaga, no le pregunté a usted que me comentara sobre la terna de la que usted forma parte. Por eso dije un estudio de caso, dado que es la Constitución y dado que eso estará escrito más allá de la decisión que tomemos frente a un ministro o ministra en esta ocasión, es esta pregunta que a mí me surgió desde el principio, en el que sí una terna que presenta el presidente de la República tiene que implícitamente llevar una serie de equilibrios que sean, implícita y explícitamente, que sean evidentes para el senador o senadora que debe de decidir.
porque la preocupación que a mí me queda es que las ternas se conviertan en instrumentos que, sin tener ese equilibrio, lleven al juzgador a sesgar la decisión o a no tener opciones para decidir. Esa es la pregunta. Si usted puede contestármela o no, si se siente incómoda, pero es una interpretación de si es que, y se lo repito, no se lo tiene que saber de memoria el artículo 96, yo no me sé ninguno de ellos. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. ¿Qué es lo que yo leí como legislador en esta parte del trabajo que nos ha sido encomendada por la Constitución? Que la terna es un instrumento para que los senadores y las senadoras podamos decidir. La pregunta que yo tengo es, cuando no encuentro como senador o senadora, ¿de dónde decidir? ¿Usted qué opina de eso? Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. No se preocupe. Yo creo que es una decisión que les corresponde a cada uno. Y no estoy evadiendo la respuesta. Es un caso concreto. Es un estudio de caso. Pues, primero tendría que partir del supuesto si existe en realidad o no hay en realidad un equilibrio, y al final sería una cuestión que como senador tendría que decidir. Y soy juzgadora. Gracias.